Muy buena tarde, apreciados estudiantes, compañeros, tutores. Gracias por participar en esta web conference. El día de hoy nos convoca acá a hablar sobre la unidad 2, la etapa 3, en el diseño de software. Con nosotros está participando el director del curso, el doctor ingeniero John Fernando Sánchez, y quien les habla, el ingeniero Wilson Joven, tutor. Y que también nos acompaña el ingeniero Jairo Antonio, también que es otro tutor que nos está acompañando. Bienvenidos entonces a este espacio donde vamos a compartir lo que tiene que ver con esa fase 2 de la unidad 2 de la etapa 3. Entonces vamos a hacer un recuento inicial que es bien importante, que lo debemos tener en cuenta. Sé que algunos lo manejan muy bien y esperamos que lo ideal es que todos lo podamos manejar. Entonces aquí encontramos en nuestra plataforma una información inicial. Dentro de esta información inicial, después de esa pestaña de información inicial, encontramos lo que es nuestro foro de noticias del curso. En este foro de noticias del curso se están colocando todas las grabaciones, tanto de la web conference como de los CIPAD, para que ustedes tengan ese acceso y puedan, cuando no participen o quieran repetir esas grabaciones, las puedan encontrar en este foro de noticias del curso. Entramos en la otra pestaña que tiene que ver con el otro botón que tiene que ver con aprendizaje. Para lo que nos convoca hoy, acá encontramos los contenidos, ¿no? Contenidos y referentes bibliográficos. Estamos en la unidad 2, modelo de diseño de software orientado a objetos, contenidos y referentes bibliográficos. En este ítem encontramos toda la referenciación bibliográfica con sus accesos y al igual que unos OVE, OA, OVIC, también que se encuentran disponibles para ello con respecto al tema que se viene desarrollando. Dentro de ese ítem de aprendizaje encontramos un foro de discusión. El foro de discusión que corresponde a esta unidad, a esta etapa 3, está dispuesto desde el 13 de marzo hasta antes del 16 de abril. Es decir, que para esta etapa tenemos casi un mes para que podamos trabajar y desarrollar todas las actividades que vamos a ver ahora a continuación. Dentro de esta guía de actividades y rúbrica, pues encontramos el caso de estudio que corresponde al mismo caso que se ha venido trabajando desde el inicio de semestre, desde el inicio del periodo. Y encontramos también la guía de actividades y la rúbrica de evaluación que vamos ahora a entrar en detalle. Entonces, básicamente, vamos a explicar de qué se trata esta actividad. Esta actividad es un tipo de actividad en grupo, trabajo colaborativo, donde tiene un puntaje máximo de 120 puntos. La actividad inicia, como les dije, el 13 de marzo y termina el 16 de abril. ¿Qué se espera con esta actividad? ¿Qué se espera conseguir? ¿Cuál es el resultado esperado de aprendizaje? Entonces, lo que se espera es modelar el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo mediante los diagramas asociados al modelo de diseño para la correcta comunicación de los diferentes componentes del sistema. ¿A qué componentes hace referencia? ¿A qué diagramas hace referencia? Ya lo vamos a ver. En esta actividad consiste en, de manera individual, pues se haga la lectura de esas referencias bibliográficas de la unidad 2, analizar el caso de estudio, se presenta junto a esta guía, que es el mismo que se ha venido trabajando. El grupo deberá interactuar, debatir, retroalimentar y llegar a acuerdos con el fin de desarrollar el diagrama de actividades, el diagrama de secuencias y el diagrama de componentes. Diagramas de actividades, diagramas de secuencia y de componentes. Y al finalizar, pues se debe consolidar ese documento para que se suba al espacio que está designado para evaluación. Para el desarrollo de esta actividad, debe tener en cuenta que en el entorno de información inicial se debe realizar la agenda, ya hemos dado las fechas, desde cuándo a cuándo va,
Y en el entorno de aprendizaje, con base en ese caso de estudio, se debe presentar, como ya dijimos, el diagrama de actividades, el diagrama de secuencia y el diagrama de componentes. Y debe subirse un solo documento al espacio de evaluación, y la ideal es que lo denominen de esta manera y le agreguen el grupo, y dentro de este documento pues deben ir los nombres de las personas que participaron en el desarrollo de ese trabajo. También hay unas evidencias de trabajo independiente, que debemos buscar que esas evidencias de trabajo independiente se realicen, se lleven a cabo. La idea es que al comienzo se haga un trabajo individual y que se hagan unos aportes significativos para ese foro. Este foro pues está destinado para que cada grupo, cada participante, cada integrante del grupo pueda hacer y llevar a cabo esas participaciones con respecto a los temas que se están trabajando. Las evidencias del trabajo grupal pues deben tener un formato, ¿no? Además de evidenciar la participación del trabajo en grupo, la cual en el foro el director ha enviado unos roles, la cual ustedes pueden llegar a desempeñar. El objetivo del trabajo en grupo es bien importante, hay que buscar estrategias para que ustedes se puedan reunir y no dejen para último momento realizar ese trabajo en equipo. En esta área de desarrollo de software es bien importante aprender a trabajar en equipo. Es necesario, simplemente uno ve que a veces como ingeniero no nos gusta a veces trabajar en equipo, pero es indispensable porque existen equipos de desarrollo que cada uno tienen un rol, desempeñan un rol, y la comunicación del equipo es bien importante. Entonces, tenemos que ese trabajo pues debe tener en cuenta unos parámetros, ¿sí? Que están descritos acá en el formato, las normas APA, y qué contenido debe llevar ese documento, ¿no? Que es bien importante y son los mismos elementos que debe tener todo trabajo para que sea un trabajo bien presentado, bien organizado. Tenemos lo que es la rúbrica de evaluación, bien importante que la conozcamos. Entonces, aquí se han colocado los criterios y se ha colocado el nivel. Se ha colocado, o sea, que se tiene en cuenta para lograr un nivel alto dentro de este criterio de evaluación. El primer criterio es el diagrama de actividades o los diagramas de actividades que se realizan. Para tener un nivel alto, estos dos primeros ítems tienen un valor de 30 sobre 120, 30, 30, y los tres últimos de a 20. Entonces, para estar en un nivel alto, se presenta claramente los diagramas de actividades, y estos muestran el flujo de trabajo desde el punto de inicio hasta el punto final que existe en el progreso de eventos contenidos en la actividad. Es decir, que este primero se centra en valorar los diagramas de actividades que se presentan. El segundo criterio tiene que ver con los diagramas de secuencia. Y para estar en el nivel alto se presentan los diagramas de secuencia, y estos describen cómo y en qué orden los objetos interactúan en el sistema. Segundo criterio. Tercer criterio, que es el diagrama de componentes. Se presenta el diagrama de componentes y se visualiza la arquitectura física del hardware y el software en los artefactos del sistema. Y por último, tenemos trabajo en grupo y presentación del trabajo. Entonces, este trabajo en grupo se presenta una buena interacción y comunicación entre los miembros del equipo y se ve reflejado en el foro. Es decir, que aquí este criterio básicamente tenemos en cuenta es el foro que se ha designado para la participación. Y el trabajo, el último criterio es el trabajo. Se evidencia el documento que cumple con las normas de presentación establecidas en la guía que hemos alcanzado o terminado de revisar. Bueno. Bien, entonces, lo que es el caso de estudio, que es nuestro caso de estudio del servicio de atención médica, denominado WebMed, que ustedes ya han venido trabajando y que han hecho en las dos anteriores etapas un trabajo sobre este caso de estudio, y que sé que ya lo deben manejar, conocer, porque es bien importante para poder desarrollar las actividades, haberlo leído, haberlo entendido, haberlo comprendido, para poder llevar a cabo cada una de estas actividades. Sabemos que
que es de vital importancia en este caso de estudio, porque como se dice, son unos requerimientos que debemos tener presentes para poder llegar a hacer todo el diseño, toda la documentación del diseño para poder llegar a implementar. Entonces, pues lógicamente no vamos a poder implementar si algo no logramos entender y si algo no está claro. Bueno, entonces vamos a entrar a hacer la explicación de cada uno de los temas que tenemos, de cada uno de los diagramas que se solicitan para esta tercera etapa. Tener presente que pues venimos trabajando desde la etapa anterior con lo que es UML, con los casos de uso y diagramas de clase que se trabajaron, y lo que les indicaba, ¿no? Este UML, pues básicamente lo que nos permite es hacer un modelamiento, un conjunto de herramientas, ¿cierto? De diagramas que UML nos permite con ese fin, ¿sí? De poder llegar a modelar, de poder llegar a diseñar. Simplemente UML, pues como ustedes ya lo conocen, para quienes no lo conocen, eso es un lenguaje de modelado unificado, ¿cierto? Que nos permite de manera gráfica poder hacer una representación y que básicamente pues tiene diferentes tipos de diagramas. Esos diferentes tipos de diagramas están estructurados en unas categorías. Aquí tenemos unas categorías y vamos a ver dónde están ubicados algunos de los diagramas que venimos trabajando. Se hablan de 14 tipos de diagramas. Entonces tenemos que se ordenan en 3 categorías: diagramas de estructura, diagramas de comportamiento y diagramas de interacción. Para tener presente lo que es un diagrama de estructura, básicamente lo que es que tiene es que representa un sistema y sus componentes de forma estática. Es decir, que aquí se establecen esas relaciones que existen entre los elementos individuales y entre los elementos y conceptos de nivel superior. Y un ejemplo de este tipo de categoría tiene que ver con los diagramas de clase. Tenemos los diagramas de comportamiento, que básicamente estos diagramas de comportamiento lo que nos representan es un sistema representan los procesos y el comportamiento de un sistema. Entonces, en este tipo de categoría, pues encontramos lo que son los diagramas de actividad. Entonces, a diferencia de los otros diagramas que eran de estructura, aquí básicamente la secuencia del proceso y el tiempo juegan un papel importante en la visualización. Aquí tenemos en cuenta secuencia de procesos y el tiempo. Eso básicamente es lo que nos va a permitir ese diagrama de actividades que lo vamos a entrar a trabajar ahora. Tenemos también otra categoría que son los diagramas de interacción. Básicamente en esta categoría pertenecen a la categoría de comportamiento. Aquí tenemos el diagrama de secuencia, que es otro de los diagramas que vamos a trabajar, y básicamente aquí hay interacciones entre los elementos del sistema. Es decir, que los elementos básicos de las interacciones son llamadas líneas de vida, y estas consisten en que esos objetos o bloques de construcción independientes puedan ser más pequeños y tienen que ver con toda la orientación a objetos. Entonces, ¿por qué podemos decir nosotros, decimos que es importante utilizar el UML? UML nos trae características muy importantes o nos permite visualizar, ¿sí? Es decir, que permite expresar de una forma gráfica el sistema de forma que otro lo pueda entender. El UML, pues como lo decíamos, trae unas herramientas gráficas y lo que nos permite es poder de manera gráfica presentar, visualizar. Adicionalmente nos permite especificar, ¿sí?, cuáles son las características de un sistema antes de su construcción. También nos permite construir. A partir de los modelos de especificaciones se pueden construir los diferentes sistemas diseñados, y también pues es una documentación que sirve para cualquier persona pueda llegar a revisarlo o pueda llegar a entenderlo. A través de esta herramienta, pues en los grandes grupos de desarrollo, donde hay analistas, donde hay programadores, donde hay arquitectos, pues con estas herramientas, que es toda la documentación, pues fácilmente se le va a poder entregar a cierto grupo y deben ser capaces de entenderlo y de poder llevar a cabo el desarrollo y poder luego que todo se integre y todo debe funcionar perfectamente. Entonces, de ahí la importancia de que podamos, a través de
este UML, llegar a representar a través de los diferentes diagramas, entenderlos, el problema, el caso de estudio y poderlo representar para que luego se pueda llegar a codificar, a diseñar, a construir y demás. Bueno, entonces continuamos con lo que es el diagrama de actividades. Ya vimos dónde, en qué categoría están dentro de UML. Y básicamente hablamos de que un diagrama de actividades, como su nombre lo indica, básicamente lo que nos muestra es el flujo de actividades. ¿Y cuál es el flujo de las actividades? ¿Y qué es una actividad? Básicamente una actividad, ¿sí? Una actividad es una ejecución general entre los objetos que se están ejecutando en un momento dado dentro de una máquina de estado. El resultado de una actividad es una acción que se produce un cambio de estado dentro del sistema o la devolución de un valor, ¿sí? Es decir, que aquí hay unas acciones y esas acciones incluyen llamadas a otras operaciones, envío de señales, creación o destrucción de objetos simples o simples cálculos. Eso es lo que es un flujo, un diagrama de actividades donde muestra el flujo de actividades y esas actividades tienen unas diferentes acciones, como las que se están enunciando aquí. Entonces, básicamente, se puede decir que un diagrama de actividades gráficamente será un conjunto de arcos y nodos. Vamos a ver ahora a qué hacemos referencia cuando hablamos de arcos y nodos, cómo es esa secuencia de esas diferentes actividades que se tienen. Desde el punto de vista conceptual, el diagrama de actividades nos muestra cómo fluye un control de unas clases a otras, con una finalidad de poder culminar con un flujo de un control total que corresponde a la consecución de un problema más complejo. Es decir, que en un diagrama de actividades aparecerán muchas acciones y actividades correspondientes de diferentes clases que se interactúan, que colaboran entre sí para poder llegar a cumplir un fin, para poder llegar a cumplir un mismo fin. Un ejemplo de un proceso podría ser hacer un pedido. Ahí van a intervenir muchas clases, muchas acciones para poder, en verdad, poder llegar a lograr eso. Llegar a lograr ese pedido. Entonces vamos a ver cuáles son por qué está compuesto un diagrama de actividades. Entonces básicamente un diagrama de actividades contiene unos estados de la actividad, unos estados de acción, unas transiciones y unos objetos. Vamos a entrar a revisar a qué hace referencia con cada uno de estos elementos. Entonces vamos a revisar el primero, que son estados de actividad y estados de acción. ¿Sí? Entonces, básicamente, para representar una actividad o un estado de acción, se utiliza lo que es un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo con las puntas redondeadas y cuyo interior se representa bien la actividad o bien sea la acción. Aquí estamos hablando de actividades, aquí estamos hablando de algunas acciones. La forma de expresar tanto una actividad como una acción no queda impuesta por UML, se podría utilizar un lenguaje natural, se puede, o sea, usar los símbolos se puede escribir o usar un metalenguaje o usar una especificación formal también como la que se requiere. Entonces tenemos que la idea central es la siguiente: un estado que representa una acción es atómico, lo que significa que su ejecución se puede considerar instantánea y no puede ser interrumpida. Al igual que en los diagramas de estado, la actividad cuenta con un punto inicial, ¿sí? Que tenemos que es un círculo, y uno final, que es representado por círculos. Es decir, que siempre debe iniciar y debe tener un inicio siempre, bueno, debe iniciar y debe finalizar. Tenemos el otro elemento dentro de los diagramas de actividades que tiene que ver con las transiciones. Básicamente, una transición refleja un paso de un estado a otro, o bien sea de una actividad o bien sea de una acción. Entonces aquí tenemos el ejemplo: estado inicial, estado final, activar cajero, activar cajero, tenemos una transición, ¿sí? Un disparador, un trigger, una instrucción, y luego viene desactivar cajero. Que aquí estamos haciendo una transición de una acción a otra acción. Vamos a tener presente que, como todo flujo de control, debe empezar y debe terminar. Entonces, ese primero tiene que ver con las transiciones en un diagrama de actividades. Tenemos también lo que son las bifurcaciones. Entonces, en un flujo de control,
no tiene por qué ser siempre secuencial, ¿sí? No tiene que ser secuencial, sino que también se pueden presentar caminos alternativos. Puede haber un condicional, una condición, una pregunta, ¿sí? Para poder seleccionar esos caminos alternativos dependiendo de esa condición o esa interrogante que tengamos acá, pues vamos a poder tener esa bifurcación. Tendrá una transición de entrada y dos o más salidas. En cada transición de las salidas se colocará una expresión booleana que va acá, que va a ser evaluada, ¿sí? Y ella es la que nos va a permitir. En este caso, estamos yendo a contabilizar materiales, ¿sí? La condición es si hay materiales disponibles o si no hay materiales disponibles, ¿sí? Si no hay materiales, pues vamos a hacer el pedido de materiales, y si hay material, vamos a asignar nuevas tareas. Ahí tenemos el elemento o el símbolo que nos permite trabajar las bifurcaciones en el diagrama de actividades. Tenemos también en un diagrama de actividades lo que es la división y la unión. Entonces, no solo existen flujos secuenciales, flujos de bifurcación, como que llamamos anteriormente, sino que también en algunos casos se requieren tareas concurrentes, es decir, que se puede representar básicamente de esta manera, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que aquí se inicia la bifurcación o se inicia la concurrencia, ¿sí? Entonces vamos a llegar acá, aquí inicia esa división, se van a tener en cuenta dos elementos. Por ejemplo, si yo hago un pedido, pues me van a enviar lo que he realizado el pedido y adicionalmente me va a llegar una factura, ¿sí? Y acá pues va a llegar el pedido y por este lado la factura, pues si se canceló o no se canceló, por ejemplo, en efectivo o no en efectivo, por dar un ejemplo, y va a llegar a una unión. Y una vez que tenga el producto, se tenga la factura y que se ha cancelado, pues vamos a poder continuar. Entonces aquí tenemos cómo se representa esa bifurcación de división en este caso y de unión en este caso, que es otro elemento importante dentro del diagrama de actividades. El otro elemento que tenemos es el que hace referencia denominado calles, es decir, cuando se modelan flujos de trabajo, bien sea de organizaciones o especificar o dividir algún estado en alguna actividad, pues siempre se van a tener que debe ser dividido, y esto es denominado las calles, es decir, el espacio por donde van a estar las actividades de cada uno de ellos. En este caso estamos hablando que está la calle de cliente, aquí tenemos la calle de ventas y aquí tenemos lo que tiene que ver con la calle de almacén. Cada calle representa la parte de la organización responsable de esas actividades que aparecen en esa calle. Entonces, en este momento estamos hablando de los clientes, solicitan un producto, ¿cierto? Ese producto va a ventas, en ventas se procesa ese pedido y va a almacén, que almacén se encarga de extraer ese pedido y de enviar el pedido. Aquí se habla el inicio de la concurrencia, ¿sí? Entonces ventas va a hacer que a través del cliente reciba el pedido, que el cliente reciba el pedido y ventas va a tener una factura del cliente. Y aquí ya se une. Y ya el cliente debe pagar esa factura, ¿sí? Y se debe cerrar el pedido. Entonces aquí tenemos un ejemplo de los elementos que tenemos en un diagrama de actividades y cómo cada uno tiene su denominado calle para poder colocar las actividades que se tienen. Aquí tenemos los elementos de las bifurcaciones. Falta de pronto algún elemento que nos incluyó, que era como el de poder en determinado momento tener bifurcaciones. Entonces, aquí hemos hablado de lo que es el diagrama de actividades. ¿Cuáles son los elementos que se tienen y cómo se trabaja con cada uno de esos símbolos y demás? No sé si hay alguna pregunta, algún aporte con lo que es el diagrama de actividades. Veo que José Fernando tiene la mano arriba. José Fernando. Sí, señor. Profe, en ese modelo, en ese diseño que tenía allí, que acabo de quitar, Sí, señor. pues hay formas de, digamos, de cuando uno hace una compra, de que pronto antes de recibir el producto toca hacer el pago, ¿no? Porque está viendo que en ese diseño está primero que recibe el pedido y luego el cliente pues paga la factura. Pero lo revisamos acá. Ya no sé si ya volvió la pantallita. Sí, creo que Sí, sí. señor, ahí, Entonces ahí tenemos pues, acá clientes solicitar el producto, ¿cierto? sí, señor.
Ventas, procesa el pedido, extraer, envía el pedido. Pero vamos a ver que acá hay recibir pedido, pagar factura. Sí, usted tiene razón porque aquí nos ha quedado después, ¿no? Pero una vez el cliente, sí, porque aquí recibir pedido, sí tiene razón. Antes, Primero se debería pagar factura para luego sí hacer el envío desde almacén, hacer el envío del pedido, ¿no? claro, porque hay casos que uno solicita el producto y automáticamente Mm, ellos le mandan a usted, digamos, el número de que hay que consignar. Ya cuando sí. consigna, ellos le procesan el pedido. Sí, pero hay también cuando uno recibe puerta a puerta, ¿no? Que puede ser el otro caso, que Ah, uno también. Sí, o recibe, sea, ahí depende de la recibe el situación. pedido. Sí, depende de la situación, porque uno también recibe y paga en el momento, entregan a puerta a puerta. Entonces, observen que esta asignatura es muy bonita por eso, porque cada uno puede hacer en diferentes tipos de análisis y por eso cuando se hacen los casos de uso se hacen todas las posibles, tiene que uno poner como si fuera el cliente, ver el sistema, ver quién va a desarrollar, quién, cómo va a hacer todo este diseño y aquí está la creatividad. Y esto con el tema de desarrollo y diagramas, pues existen diferentes formas, diferentes maneras de hacer el desarrollo, pero que muy bien, muy buena pregunta, porque nos ha hecho analizar y llegar también a la conclusión, y en este caso, pues tendría que de pronto existir una bifurcación, ¿no? ¿Sí? Una bifurcación donde diga que si el pago es contra entrega o si, perdón, si el producto es contra entrega o si se cancela y luego se envía. Bueno, hay tendríamos que hacer esa bifurcación que vimos también, que de esa manera yo creo que lo podríamos llegar a solucionar, ¿no? Haciendo una bifurcación para ese caso. Muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces ahora con lo que es el diagrama de secuencia. No sé si había alguna otra inquietud, pero yo no veo manos aquí arriba, entonces continuemos. Continuamos entonces con lo que es el diagrama de secuencia. ¿Listo? Este es el otro diagrama que tenemos que trabajar para esta etapa. Eh, Básicamente, el diagrama de secuencia lo que demuestra es la interacción secuencial entre los objetos del sistema con otros componentes, ¿sí? Interacción secuencial entre los objetos del sistema con otros componentes de otros índoles, por ejemplo, como con bases de datos. Aquí hay una definición que se tomó por este libro de UML, dice un diagrama de secuencia muestra un conjunto de mensajes ordenados en una secuencia temporal. Cada rol se muestra con una línea de vida, es decir, una línea vertical que representa al rol a lo largo del tiempo a través de la interacción completa. Los mensajes se muestran con flechas entre líneas de vida y vamos a ver a qué hace referencia. Un diagrama de secuencia puede mostrar un escenario, puede mostrar una historia individual de una transición. Las construcciones de control estructurado, como los bucles, las condiciones y las ejecuciones en paralelo, se muestran con rectángulos anidados y las palabras claves de una imagen. Entonces, vamos a ver a qué hace referencia este diagrama de secuencia. Lo que debemos tener presente es que en esto básicamente se va a ver la interacción entre objetos con otros componentes, ¿sí? Con otros componentes también que van a ser del sistema. Tenemos entonces que los diagramas de secuencia son una solución de modelado dinámico muy popular en UML, porque se centran básicamente o específicamente en lo que son las líneas de vida o en los procesos de objetos que coexisten simultáneamente y van a haber unos mensajes entre ellos para ejecutar una función antes que la línea de vida termine. A los diagramas de secuencia, perdón, a los diagramas de secuencia, en ocasiones se le conocen también como diagramas de eventos o diagramas, perdón, o escenarios de eventos. ¿Sí? Diagramas de eventos o escenarios de eventos. Los beneficios de los diagramas, ¿qué beneficios tienen estos diagramas de secuencia? Pues pueden ser referenciados para empresas y para otras organizaciones, porque pues UML lo trabajan no solamente para el desarrollo, se puede trabajar para otro tipo de actividades. La idea es que se pueda dibujar un diagrama de secuencia para representar los detalles de un uso en UML, de un caso de uso en UML, para representar los detalles de un caso de uso en UML.
también se pueden utilizar para la lógica de una operación, una función o un procedimiento sofisticado. También tiene un beneficio que es ver o se ve cómo los objetos y los componentes interactúan entre sí para poder completar un proceso. Y también otro beneficio es planificar y comprender la funcionalidad detallada de ese escenario, bien sea un escenario actual o un escenario futuro. Entonces aquí tenemos, antes de entrar a ver cada uno de los símbolos, podemos revisar, bueno, tenemos los beneficios, también son usados, tenemos que también pueden ser usados en los siguientes escenarios, son ideales para ellos. En un escenario de uso, ¿sí? Es decir, para ver el estudio de la lógica del escenario de uso para el sistema. También tiene el escenario de la lógica del método. Puede usarlo para explorar la lógica de cualquier función, de cualquier procedimiento o un proceso complejo, y para la lógica de servicio, ¿sí? Un servicio es el método de alto nivel empleado por diferentes clientes. Un diagrama de secuencia puede ser de forma ideal para trazarlo. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos el usuario del metro, ¿sí? Tenemos el objeto de venta de tickets y ticket. Entonces, primero va a pagar el dinero, ¿sí? Escoge el tipo del ticket, se crea el ticket y básicamente se toma el ticket. Es un ejemplo así muy sencillo. Ya vamos a ver cada uno de los símbolos o los elementos que tiene un diagrama de secuencia. Entonces, tenemos los diferentes elementos de un diagrama de secuencia. Tenemos el primero, que es el objeto. Representa el objeto de un sistema, el cual tendrá una interacción con otros casos, con otros objetos. Acá tenemos cómo se representa un objeto. Tenemos el mensaje, ¿sí? Es la interacción, petición o acción que se tendrá un objeto con otro. Lo hacemos de esta manera, a través de una línea estamos enviando un mensaje. Tenemos otro elemento, que es el elemento de réplica. Se da cuando se espera que se muestre una interacción en respuesta, es decir, cuando ese objeto da una respuesta con la acción que se le ha dado, ¿tal? Se da como el mismo que manda el mensaje. Entonces, llega el mensaje y aquí se hace una réplica, una respuesta a eso. Tenemos el automensaje, que nos damos cuenta que ese mensaje se da con el objeto consigo mismo, ¿sí? Esta tiende a estar ligada a otro que la hace ser, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo de cómo se da este automensaje en ese elemento del diagrama de secuencia. Tenemos otros elementos como el de borrar, se da cuando termina su vida en el sistema y se requiere que sea borrada por el sistema o objeto, dependiendo de la acción que se tome. Entonces aquí tenemos cómo se representa, cuál es el elemento para representar que terminó su vida en el sistema y ha sido borrado. Y por último tenemos lo que es un marco de acción. Dentro de este se darán todas las iteraciones o desapariciones. Se representa a través de un marco y pues las herramientas nos lo permiten para poder representar. Y hay unos últimos que son pues importantes. Estas líneas de vida pues tenemos la que es el autor, la que es una entidad, la que es de control y la que es la que tiene que ver con un perímetro como últimos elementos para el diagrama de secuencia. Aquí tenemos un ejemplo ya de cómo o cuál es el mensaje, ¿sí? Un objeto de clase, un objeto de clase, el actor, vaya el mensaje aquí, este objeto de clase, de esta manera son los mensajes y las líneas que se pueden utilizar para representar los mensajes. Un mensaje simple, un mensaje sincrónico, asincrónico, un rechazado y un time out, que tiene que ver con cómo se utilizan ese tipo de mensajes y los diferentes tipos de representación que hay para los mensajes. Aquí tenemos otro ejemplo, número 1, nombre 2, simple, sincrónico, asincrónico. Entonces tenemos en la parte superior que van los objetos de izquierda a derecha, la línea discontinua que se desplaza hacia abajo, el objeto representa la línea de vida del mismo, el rectángulo en el eje vertical representa la activación del objeto para la ejecución de una operación, su longitud depende de la duración de la activación, y tenemos los mensajes entre distintos que están representados con una fecha y de esta manera.
Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de diagrama de secuencia. Tenemos que es usuario, cajero y banco. Te ingresa la tarjeta al cajero, ¿cierto? El cajero solicita la clave al usuario, el usuario introduce la clave, ¿cierto? Solicita la validación de datos del banco. Aquí hay un automensaje, que es ingresar a la base de datos, se confirma el saldo de la cuenta, ¿cierto? Y mostrar opciones para el retiro. Se ingresa el monto, se solicita el retiro, al banco, hay otro automensaje que es actualizar el estado de la cuenta, si se puede, se confirma el retiro, se hace la entrega de billetes y recibo, y por último se retira, el usuario retira la tarjeta del cajero. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que es un diagrama de secuencia. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Me gustaría que algún compañero nos pueda ayudar haciendo la lectura de este diagrama de secuencia. Entonces no sé quién quiera participar. Pues aquí no veo para quién está levantando la mano, sino que si puede abrir su micrófono y adelante. No sé, uno solo, por favor, no todos, que pueda hacer la lectura de este diagrama de secuencia. ¿Quién nos quiere colaborar? Veo manitas levantadas, a ver, ¿quién nos puede apoyar? ¿Sí me están escuchando? ¿Me dejaron solito? A ver, alguien que me levante la mano acá para que me apoye. Ya le comparto aquí la pantalla. ¿Sí? ¿Hay alguien que me pueda ayudar a hacer la lectura de ese diagrama de secuencia? Uno solo, por favor. Ahí está en pantalla, no sé quién quiera apoyarnos. A ¿Ninguno? ver si le puede ampliar un poquito la diapositiva porque no se alcanza a leer lo que dice ahí. No se alcanza a leer. No. A ver cómo hacemos. Permítame un segundito. A ver cómo le hacemos acá para poder darle un zoom a esto. Aquí ya lo tengo acá en PowerPoint. Me dice sí, se parece. En la pantalla lo vamos a tratar de ampliar desde acá. Me dice si lo observan, por favor. Y si sí amplió o no. ¿Sí lo están observando? ¿Mejor? Sí, ahí amplio ya un poquito. Ahí ¿Entonces está lo escuchamos? relacionando por... Lo ¿Sí me escuchamos. ¿Sí nos escuchan? quieres apoyar? Sí, señor, Sí, adelante. ahí estoy viendo una relación, digamos, hay un paciente, hay doctor, una operación, un test y una base de datos de paciente. Sí, Entonces señor. aquí dice, inicia con haciéndose un registro, digamos, ante el doctor. Hay pues dice que hay una retroalimentación, prescribe un medicamento. Igualmente, el doctor está haciendo, digamos, como un test, dice que prescribiendo un test. El paciente después dice que participa en el test, es decir, es como un triad que está haciendo ahí el doctor. Sí, señor. Muy bien. Eso entonces lo lleva a, digamos, aquí a la parte donde dice test, participa, de aquí retorna, hay un reporte que se le regresa. Posteriormente, el paciente dice que ese reporte lo lleva hasta, digamos, va a la base de datos. He ingresado a la base de datos. Para actualizar la Continúa el información del doctor, paciente, sí. correcto. Pues dice que se prescribe medicamentos. Al mismo tiempo, el médico está haciendo una operación de prescripción. El paciente dice aquí que realiza una operación
Debe ser como la operación de pago, creo que debe ser una operación que debe realizar aquí. El doctor pues como que revisa, entonces le da como dice, prescribe más otro test, o sea, tiene que hacer otra cuestión ahí. Y al mismo tiempo el doctor realiza una operación en la base de datos. Es lo que Bueno, alcanza. muy bien, muchas gracias. Efectivamente, pues aquí tenemos este diagrama de secuencia donde tenemos un paciente, un doctor, una operación o cirugía, ¿no? Un test, ¿sí? Un test es poder hacer unos exámenes y tenemos nuestra base de datos de paciente. Sí, básicamente lo que hace el doctor es que realiza un chequeo al paciente, ¿sí? Cuando uno va a una cita médica, pues se sienta con el doctor, le hace un chequeo, hay un feedback entre el paciente al doctor, observemos la direccionalidad de las flechas, ¿no? Con base en eso, el doctor prescribe unos medicamentos al paciente y el paciente pues hace un feedback a ellos. Adicionalmente, el doctor pues detecta o le indica que hay que hacerle unos exámenes porque algo mal encuentra en ese paciente, entonces le prescribe unos exámenes. El paciente participa o va a esos exámenes, ¿sí? Va y hace ese test y desde ahí le reportan el retorno, ¿sí? De ese reporte de ese test. Ya con base en ese test, eh, se le retorna al médico y el médico actualiza la información del paciente en su base de datos. El doctor prescribe otros medicamentos al paciente, además le prescribe que es necesaria una cirugía, ¿sí? Y eh, el paciente se somete o está dispuesto para hacer esa cirugía, esa operación, eh, el doctor le prescribe le prescribe otros exámenes para que luego él pueda realizar, y luego el doctor realiza la operación o la cirugía. Y por último, es actualizado la información del paciente en la base de datos. Entonces, observen que aquí tenemos un diagrama de secuencia que también tiene que ver de acuerdo a nuestro caso de estudio, para que ustedes lo tengan presente, de cómo ir organizando esos diagramas de secuencia del caso de estudio que ustedes han venido realizando. Entonces, muchas gracias por el apoyo y vamos a continuar entonces acá con nuestra... Entonces ahí tenemos dos ejemplos de diagramas de secuencia, ¿sí? El del cajero, el de retiro y el de la cirugía. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a este diagrama de secuencia, que es el otro que hay que implementar. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte? Entonces, les escucho. Si no hay, entonces vamos a continuar con el diagrama que nos falta, que es el diagrama de componentes. Entonces tenemos ahora ya, para finalizar, lo que es el diagrama de componentes. Los diagramas de componentes básicamente se utilizan para visualizar la organización de los componentes de un sistema y la relación de dependencias entre ellos. Aquí es importante tener en cuenta que este diagrama lo que nos proporciona es una visión de alto nivel de los componentes de un sistema. Visión de alto nivel de los componentes de un sistema. Vamos a ver de qué se trata. Eso. Tenemos acá otra definición. La vista de implementación muestra el empaquetado físico de las partes reutilizables del sistema en unidades sustituibles llamadas componentes. Una vista de implementación muestra la implementación de los elementos del diseño, tales como clases, mediante los componentes, así como sus interfaces y dependencias entre esos componentes. Los componentes básicamente son piezas reutilizables de alto nivel a partir de los cuales se puede construir los sistemas. Entonces, vamos a ver a qué hace referencia de un paquete, de un empaquetado, de cómo nosotros podemos utilizar esa visión de alto nivel de esos componentes del sistema que se va a generar o que se va a desarrollar. Tenemos aquí los elementos básicos que son usados en este diagrama de componentes, como son el componente, símbolo que representa los módulos de un sistema,
la interacción y la comunicación que tiene lugar a través de las interfaces. Tenemos el paquete, ¿cierto? Dentro de un paquete vamos a poder organizar varias clases o varios componentes o interfaces que corresponden a un mismo tipo. Tenemos el artefacto, que los artefactos son unidades físicas de información, por ejemplo, código, fuente, archivos .exe, script, documentos que generan el proceso de desarrollo de algún tipo de ejecución del sistema. Tenemos la interfaz, cómo se ofrece una interfaz, es el símbolo para una o más interfaces claramente definidas, proporcionan funciones y servicios de datos del mundo hacia el mundo exterior, el semicírculo abierto. Interfaz requerida es como dentro de algún paquete o dentro de componente vamos a necesitar o exponemos una interfaz necesaria para poder recibir funciones o servicios hacia el exterior, que se maneja de esta manera. El puerto, esto símbolo indica un puerto de interacción independiente entre un componente y un entorno. La relación de esos componentes y la relación de dependencia. Conector especial para expresar una relación de dependencia entre los componentes del sistema. ¿Sí? No es necesario siempre especificarlo como nos decía. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de componentes para una compra en línea, para una tienda en sistema de compra en línea. Entonces tenemos que este símbolo nos representa el producto, ¿cierto? Que expone. Aquí vamos a tener otro componente que tiene que ver con la orden, ¿cierto? Tenemos el detalle, ¿cierto? El detalle del customer. Y tenemos la cuenta. Aquí tenemos cómo se exponen esas interfaces. Estamos viendo, como lo indicaba, una visión global de todo el sistema a través de unos determinados paquetes y cuál es la relación que existe entre ellos. Aquí tenemos otro ejemplo de diagrama de componentes de una clínica veterinaria. Entonces observen que tenemos, pues, aquí está como distribuido por unas capas, ¿cierto? La capa de presentación, la interfaz de usuario, las interfaces del administrador. También tenemos la lógica del negocio. Entonces dentro de esa lógica de negocio pues vamos a tener cada uno de los paquetes o componentes que vamos a tener dentro de esa lógica de negocio, cómo va a estar estructurada, cómo va a estar organizada. Y tenemos pues ya una conexión a una base de datos. Entonces, observen que esto le da una visión a uno muy general, ¿sí? De cómo va a estar estructurado, cómo va a estar organizado ese sistema. Es una visión global que nos va a permitir eso, con cada uno de los símbolos que tenemos o de los elementos que nos permiten trabajar lo que es el símbolo. Bueno, entonces aquí tenemos pues la explicación de lo que es el diagrama de componentes, como sus símbolos, y que tenemos que hacer una visión, es para poder hacer una visión global de cómo se va, una visión de alto nivel, de cómo están conformados cada uno de esos elementos, o cuáles son los elementos que conforman el sistema que se va a desarrollar y cómo va a estar interactuando, ¿sí? Tenemos que hacer ese trabajo. Entonces, básicamente con esto tenemos la aplicación para esta etapa 3 de nuestro caso de estudio, que es trabajar con esos tres diagramas. Diagramas de actividades, diagrama de secuencias y por último, el diagrama de componentes. Es un trabajo de continuidad, ¿sí? De continuidad, y que es necesario haber comprendido muy bien el caso de estudio, los requerimientos, de haber hecho unos buenos diagramas de clase y de haberlo comprendido, entendido y seguir profundizando para poder llegar a realizar esos diagramas de actividades, de secuencia y de componentes. Entonces, eso es lo que les quería compartir en esta web conference, poderles mostrar cuáles son las actividades, qué se tiene en cuenta, qué es lo que hay que presentar. De pronto, para los que no habían llegado antes, que es bien importante el trabajo en equipo, el trabajo en grupo. Existen herramientas tecnológicas para que lo podamos realizar. En verdad, que se requiere ese trabajo en equipo, que escojamos un rol y que podamos dinamizar ese trabajo en equipo. Y pues que los tutores estamos atentos a poderles dar
respuesta a las ayudas y a los requerimientos que ustedes tengan, ¿no? Pero que lo ideal es que ustedes puedan en determinado momento hacer ese trabajo. Ya iremos a programar los CIPAS con cada uno de estos diagramas que tenemos para que podamos explicar y profundizar un poco más. Sí, ingeniero Jairo Antonio, lo escuchamos, adelante. Muchas gracias, compañero Wilson. Muy buenas noches para todos. Buenas noches para el director de grupo, John Fernando, y para nuestro docente Wilson, que ha hecho una explicación impecable en cuanto a la solución de la unidad número 2. Bueno, quiero tomar varios aspectos, especialmente el primero de todos, que sé que le interesa especialmente hablar sobre los entregables de la unidad anterior. Primero, pues felicitar a todos los estudiantes que han venido realizando esa entrega en los tiempos establecidos y especialmente teniendo en cuenta el cronograma y las fechas de entrega. Es de resaltar el buen trabajo que han venido también realizando, porque dentro de esa participación activa que han hecho dentro del foro, pues han venido generando ese tipo de aspectos y mejoras dentro de los entregables. Eso es importante, es un aspecto que se debe considerar donde esos entregables ya cumplen con los requisitos mínimos entregables que se le exigen en las rúbricas. Y también quiero extender la invitación para aquellos estudiantes, no sé si aquí hay uno presente, que ha tenido ese inconveniente para no presentar la actividad. Es bueno que tengan o informen a los docentes que esté a cargo dentro de ese grupo cuál ha sido el inconveniente que se le ha podido presentar. Recuerde que, pues, como les comento, nosotros somos mediadores en el sentido de facilitar y flexibilizar su proceso de aprendizaje. Y por esa razón, no queremos ser, digamos, un alfiler dentro del zapato, sino que ustedes tengan la oportunidad de generar esa continuidad y aprender a adquirir el conocimiento que se requiere especialmente en este curso. Esa extensión e invitación quiero hacerla para que aquellos estudiantes que por X o Y motivo no han hecho su entrega, como nosotros los tutores en este momento tenemos el espacio para hacer esa calificación, podemos extender a que por favor nos informen antes del sábado 18 para poder generar algún tipo de oportunidad efectiva para poder hacer entrega de esa actividad anterior. Bueno, eso es en cuanto a la extensión. Espero pues que sea importante esta información, especialmente en las actividades anteriores que no han podido hacer entrega. Ya después de allí, como docentes también se nos puede salir de la mano después de esas fechas, no podemos, digamos, extendernos hasta allá para poder colaborarles en ese sentido. En cuanto a la parte de los foros, recuerde que el foro es un ejercicio donde ustedes hacen el aporte y los mismos compañeros también deben revisar porque es un equipo que ustedes conforman y que deben mejorar esa actividad para ser presentada al final. No esperen, digamos, una retroalimentación puntual por un avance corto que realicen en la actividad porque como nosotros los tutores tenemos más de 200 estudiantes que debemos que estar revisando, pero no podemos estar constantemente pegados a un solo foro revisando una actividad significativa. Por eso es un equipo de trabajo que se conforman ustedes y que de allí deben hacer sus aportes y esperar que el compañero también retroalimente porque para formar la consolidación del documento, todos deben generar un aporte significativo y de allí comenzar a mirar cuál de todos cumple con los requisitos y que está más cercano a la solución del caso. Allí deben colocar simplemente un diagrama, ¿sí? Un diagrama de tanto en este caso, para esta entrega de nuevo, es el diagrama de secuencias, el diagrama de actividades y un diagrama de componentes. Y al final, si quieren extenderlo con anexos pegando la participación de los compañeros, lo pueden hacer. Pero recuerden
que deben hacer una sola actividad, una sola secuencia, un diagrama de componentes y recuerden que deben seleccionar el rol, quién va a ser el rol de entregas, el rol de alerta, el rol compilador, evaluador y el revisor. Dentro de esos roles, el que va a hacer la entrega, solo esa persona, pues la idea es que dentro de la portada estén todos los que participaron. Eso es para, pues obviamente, coordinar la entrega de ese documento. Para, para ya prácticamente finalizar, tener en cuenta que esos diagramas que están haciendo se deben hacer dentro de una herramienta de modelado UML, porque allí respeta lo que es la simbología, esos elementos que lo diferencian para hacer un diagrama de actividades, con esos elementos que diferencian para hacer un diagrama de secuencias, esos elementos que diferencian para hacer un diagrama de componentes. Recuerde que por ejemplo, para hacer o como elaboraron los diagramas anteriores, como el de caso de uso, tenían un actor. Un actor no es un rectángulo, un actor es un dibujo simbólico a una persona y es allí donde si emplean esas herramientas de modelado UML, pues van a tener esa estrategia donde van a aplicar esa simbología. Estos diagramas también tienen su simbología, su representación, y es importante que ustedes respeten esas reglas cuando vayan a hacer su participación. Eso es importante. Ya después de los avances, los tutores pues les daremos una máximo 2 retroalimentaciones a su entrega, en el sentido de que si necesita algún cambio, una modificación, pues lo puedan mejorar. Pero al final es un consolidado grupal. Ustedes son los que van a decir si esa entrega de ese diagrama es el más cercano a la solución del caso propuesto. Si se han dado cuenta, estamos de nuevo avanzando con el mismo caso de las actividades anteriores. No tienen por qué presentar información de un caso diferente al que no se les ha colocado, sino seguimos de nuevo avanzando dentro de ese caso. Y de nuevo, pues extender la invitación. Existen unas entregas, la entrega, pues por lo menos de las actividades, especialmente del foro, saben que pues está hasta el 16 de abril. Las retroalimentaciones se hacen hasta 3 días antes, 3 días antes, no espere hasta el 16 de abril a las 11:59 hacer su participación y esperar que el tutor al otro día se la retroalimente porque ya el otro día finaliza lo que es esa etapa. 3 días antes, donde se les hace su retroalimentación, ese 16 de abril cabe un domingo. ¿Sí? Al caer un domingo, no esperen que el tutor por ahí el mismo domingo a las 11, a las 10 de la noche esté haciendo una retroalimentación. Entonces se hacen 3 días antes para que lo tengan en consideración. Si necesitan que sea retroalimentada su actividad, debe enviarlo entre 4 y hasta 5 días antes para poder dar la extensión del tutor que puede llegar a ese grupo y poder hacer la retroalimentación respectiva. Bueno, hasta ahí me quería extender. Quiero pues de nuevo felicitar a aquellos estudiantes que han venido presentando las actividades, han venido haciendo un excelente trabajo, han mejorado bastante y se acercan mucho a la solución del caso. Y espero que sigan trabajando de esa forma participativa y especialmente dentro del grupo en el cual están. Esperamos que de nuevo sigan a ese ritmo y seguir pues avanzando con estos nuevos diagramas y con los ejemplos que le mostró el compañero. Espero pues que el ingeniero Wilson pues puedan ustedes avanzar en desarrollando la actividad. Estaremos atentos a cualquier inquietud y estaremos también dentro del grupo de Teams apoyándolos para que ustedes puedan solucionar. Muchas gracias y que tengan buena noche. Muchas gracias, ingeniero. Yo aquí hice unas anotaciones y quería comentarles del tema del Teams, ¿no? Dentro de Teams hay un chat, se ha dispuesto los horarios que cada uno de los tutores podemos darle retroalimentación, ayuda, no duden en podernos ubicar ahí, ya varios compañeros lo han hecho y se ha podido dar esa retroalimentación a veces de manera por audio, demás, es más fácil a veces de lo que se escribe. Importante, entonces, esa retroalimentación para que se realicen esos cambios. Mira, es muy importante que ustedes
trabajen como equipo. Y la idea de trabajar en equipo no es que cada uno presente y no, hay que hacer esa reunión. Algunos tienen de pronto una visión diferente, es poder llegar a consolidar, es poder llegar a que ustedes se presten ese apoyo. De pronto algunos tienen más conocimiento que otros, de pronto algunos no han visto algún prerequisito, de pronto algunos no están enfocados. Entonces la idea es que se puedan de verdad trabajar como equipo y en equipo. Hay diferentes herramientas, ¿no? Ya ahorita muestro ahí, en un link que les dejé, muestra las diferentes herramientas por si alguien todavía no ha podido trabajar o los que ya vienen trabajando, que les cuenten en qué herramientas se pueda trabajar. Y algo importante es que deben entender muy bien el caso de estudio. Eso hay que seguirlo leyendo, hay que seguirlo entendiendo, ¿sí? Y que esto es factible de mejora. Nunca uno hace un diseño y ese diseño es este y es el único y nada que... La idea es que es factible de mejora antes de poder llegar a codificar, antes de poder llegar a diseñar, antes de poder tener los entregables, y por eso en muchas metodologías de software lo que busca es eso, ¿no? Que se vayan haciendo, dependiendo la metodología, se vaya avanzando de manera iterativa, bueno, de acuerdo a las diferentes metodologías que hay. Yo les quería mostrar, por aquí hay un link, creo que está al comienzo, donde nos muestra diferentes herramientas para los que de pronto todavía han presentado su trabajo y no lo han hecho en una herramienta, para que puedan tener en cuenta el estándar. Creo que aquí en este link nos lleva y aquí nos habla de herramientas para modelado. Aquí en este link pues se encuentran diferentes herramientas, de cuáles herramientas se pueden trabajar como editor. Está DIA, que no es necesario ni... Está FrameUML, está StarUML, ¿sí? Está Eclipse, hay otras herramientas como Visio también que se pueden trabajar. Entonces, para que ustedes lo tengan presente y puedan escoger la herramienta en la cual van a presentar y se pongan de acuerdo y puedan organizar todo esto. La idea es que ese trabajo en equipo en verdad se revise, se aporte, y no que entreguen uno el que está mejor, sino que ojalá tomen uno el mejor y lo puedan llegar a mejorar. Muchas gracias, de verdad, por asistir, y estamos atentos. Esperemos que haya harto trabajito. Hay que dedicarle el tiempito y estamos atentos a cualquiera de las inquietudes que ustedes requieran o retroalimentación. Muchas gracias y una buena noche. Estamos atentos, estamos en contacto. Muy amables. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz noche a todos. Buenas noches, Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.